Bienvenidos a Una siesta a la vez, el podcast en donde aprovechamos el silencio, pero también el caos para hablar de todo lo que sucede detrás de criar a niñas y niños. Yo soy Cris, mamá de 2 y de tiempo completo. Pocas veces me verán peinada y sobrevivo con café. Y yo soy Mara, niñera con más de 10 años de experiencia entre biberones, berrinches, jefes y reflexiones sobre la crianza. Aquí hablamos como hablamos nosotras, con risas, con algo de cansancio, pero con el corazón abierto. Bienvenidas a Una siesta a la vez. Bueno, pues este tema de hoy que tenemos no los vamos a decepcionar. Como siempre, está muy fuerte este tema. Es algo de que creo que cada plática que tenemos sobre la crianza, siempre volvemos a este tema. Está sumergido en todos y cada uno de los temas. Sí, Sí, cada vez que hablamos regresamos a esto, así que supimos que teníamos que abordar este tema, que es más que nada de convertirse en mamá o en cuidadora de tiempo completo, donde es tu responsabilidad, y pues de lo que sucede con nosotras, ¿no? Creo yo que existe un antes y un después. Uh-huh. Entonces, la profundidad de las emociones. Hablemos sobre cómo nos sentimos, qué sucede, qué se transforma, qué cambia, a quiénes sí, a quiénes no. Y hablemos como para poderle ir poniendo vocabulario, si te queda bien, Mara, el tema de un portal, ¿no? Como si existe o no existe ese portal, como ese mundo nuevo, esa transición, esa transformación que nos pasa a mujeres, a hombres, cuando son o cuando no son mamás, papás. Es un tema muy profundo, muy interesante, en el cual queremos compartir testimonio, queremos como darle hilo en análisis y reflexión en cómo sanamos a nuestro niño o niña interior en el cuidado de niños, ya sean propios o ajenos. Uh-huh. Y para empezar me gustaría comenzar a arrancar con este bloque dando referencia a este audiolibro que escuché que se llama Una mujer es una mujer hasta que se convierte en madre. Wow. El tema me pareció, el título fuerte. Sí, cuando lo vi yo dije, oye, wow. Quería comprar el libro, pero al parecer solamente está disponible en audiolibro. Okay. Entonces, este libro es de Anna Prusinskaya, probablemente estoy diciendo el apellido mal, porque bueno, es ruso. Pero el intento sí. Pero ahí está el dato y quiero comenzar con esta frase porque siento que se nos va a abrir más lo que estás diciendo de que es un portal. Ana dice, convertirse en madre es como convertirse en un portal. Sigues siendo esa persona, pero también eres algo nuevo. Entonces me encantó esa cita del audiolibro porque claramente es lo que estás diciendo, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, pues yo no soy madre aún. Uh-huh. Sin embargo, ahorita que compartamos sobre nuestras experiencias, vamos a entender un poquito más a lo que nos estamos refiriendo. En tu caso, Cris, ¿cómo ves esto del portal? Ay, pues para mí sí fue muy profundo, así hasta me pongo súper emocional. Recordar, compartirles el cruzar el portal que estamos hablando. Sí fue, o sea, es como que recuerdo el momento específico de haber cruzado ese portal y me pongo muy emotiva. Porque a mí en mi caso especial sí me sucedió como en un instante, no siento que fue progresivo. Y realmente fue como en el instante en el que me convertí en mamá, más allá de saber que estoy embarazada, que sí fue una noticia hermosa, de llorar, así súper emocionada, pero pues ver crecer tu panza, te están creciendo un montón de emociones. Pero el hecho de parir, así como con el verbo completo, vivir todo ese proceso del duelo de las tantas contracciones, del dolor físico tan intenso, que te lo pueden platicar muchísimo. O sea, que no sé, ¿cómo se llaman los puntos de dolor? Como los niveles, el umbral y los niveles. Y
te pueden contar mil y un cosas, puedes leer libros, puedes ver películas, y nunca es nada comparado como vivirlo en carne propia, o sea, sentir el dolor dentro de ti y decir, nadie me lo contó. Entonces, yo viví en mi primer parto 36 horas y muchas de esas horas acompañada de mi mamá, o sea, ella me estaba contando las contracciones. No, es que ya es insoportable. Era pandemia, era 2020, de que súper limitado el paso a los hospitales para todo mundo. La gente que vivió pandemia recordará cómo era como tantas limitaciones en todos los sentidos. Bueno, llego al hospital creyendo como que ya era momento porque ya tenían las contracciones y todo. Y pues nada, así que, ay, mija, 2 centímetros de dilatación, váyase a su casa, mamá primeriza. Pues no, estábamos en una ciudad, en un Airbnb, porque a los pocos días nos íbamos a mudar. Entonces también había un proceso en mi vida bastante como caótico, de no tener una casa propia, recibir a mi bebé, mis papás están como de viaje, visita, toda la mudanza era como un poco caótica. Pero la situación es que me regresan a mi casa y vivo acompañada de mis padres, los dos, muy bendecida, en el conteo de las contracciones, y vivo, no sé, 12, 14 horas en la noche, de madrugada, este dolor de ir sintiendo que se te va abriendo el cuerpo y sentir que mamá estaba cerca era como que sentirme protegida y acompañada. Pero a la hora de irme al hospital, tener a mi hijo en brazos, verlo nacer, parir después de 4 horas pujando, o sea, como que todo el show que uno vive como mamá cuando le toca parto natural o cesárea, como sea, no pudo estar mi mamá en ese parto conmigo. Entonces tengo a mi bebé, duró 1 o 2 días en el hospital. Cuando regreso a la casa, y es cuando ahí detono las emociones y es como que me pone súper, súper sensible, regresar a casa de mamá, o sea, como la siguiente contacto que tengo con mi mamá de despedirla para ir a tener a mi hijo y regresar con un hijo en brazos, realmente fue una sensación de cruzar un portal. O sea, a mí sí me transformó todo, el sentido de decir, pasaste por esto por mí, por mis hermanos. Nunca lo comprendí hasta no tenerlo, hasta no vivirlo, hasta no sentirlo. Y el amor tan inmenso que tiene uno a sus hijos, que lo conoce ahí, que todo el amor de hijos y todo. O sea, cuando ya sientes que este chiquito, yo lo creé físicamente y a mí me toca cuidarlo. Y ese sentimiento, volteas a tu madre y dices, ella siente por mí lo que yo siento por este bebé. Y ahí te transforma todo. O sea, mi testimonio sí lo viví así se los comparto en carne propia, en este sentimiento a flor de piel, porque cada que recuerdo despedí a mi mamá con una panzota y con unas contracciones impresionantes en dolor, y a las 24 horas, 30 horas regresar y verla a los ojos y darme cuenta lo que ella siente por mí, sabiendo lo que yo siento por mi hijo. Entonces, es bien profundo. Son emociones de mamá muy, muy, muy fuertes. No sé, yo creo que no a todas las mamás viven lo que yo vivo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas en relación a, sin ser mamá, pero el análisis de mamás que tienen la capacidad de dar en adopción, de mamás que no se hacen cargo de su responsabilidad, a lo mejor por miedo a lo que están sintiendo, o de mamás que sienten todo lo contrario a mí? O sea, mi situación fue una relación más fuerte con mamá porque siento que la comprendí desde su emoción, desde su sentimiento. Pero luego digo, bueno, ¿y qué pasa si te da un poco más rencor? ¿Cómo es que se supone que me amas como yo amo a mi hijo, pero no me trataste como creí que debiste de haberme tratado? No me cuidaste como creí que yo debo de cuidar a mi hijo. Como que luego también hago el análisis como del otro lado de la moneda, ¿sí? No sé qué puedas comentar. Sí, yo pienso que te hace, como mencionas tú, ¿no? Este portal te hace más sensible a la vida y en tu caso también más sensible hacia tu madre, ¿no? El tener este vínculo con ella de entendimiento. Eso, entendimiento. Que no muchos, por ejemplo, un hijo varón quizá no vaya a entender ese vínculo como el que tiene una hija con su madre, ¿no? Y son temas que también de los que
se dialoga mucho y se pregunta mucho a los varones como, bueno, ¿y ahí qué sucede? Sí, ¿no? Sí, es muy buen cuestionamiento, ¿Qué sucede? Yo, mujer, tengo la bendición, la habilidad, la capacidad física de parir un hijo y ponerme los zapatos de mamá. O sea, si mamá estuvo aquí porque también yo fui parto natural, yo tuve mi primer hijo y el segundo también parto natural, como que vivir esa experiencia en la mayor igualitud a mi mamá. Pero mi hermano, por ejemplo, tengo 2 hermanos, ¿qué sentirán a la hora de convertirse en papás? Si podrá hacer la misma conexión, o a lo mejor su conexión es de papá a papá y no de hijo a mamá. O sea, sí, estas son preguntas que claro que todos quisiéramos tener la respuesta, y también que va a variar, porque como dices tú cruzaste ese portal, tú te sentiste así sensible y diferente inmediatamente al dar a luz, y hay personas que no lo sienten así. Por eso la pregunta es como, ok, ¿cruzar ese portal fue inmediatamente o fue paulatinamente? Eso es un proceso de pedacito en pedacito. Y yo creo que depende de cada quien, ¿no? Sí. Y por lo mismo de que no solamente por dar a luz ya cruzaste el portal, ¿no? O en mi caso, como niñera, es como, y una niñera o un cuidador, el primario, un cuidador primario, ¿cruzará el portal o no lo cruza? ¿Sabes? O sea, es como un tema también muy importante y que mucha gente se preguntará. O sea, en mi caso como niñera, yo te puedo decir que yo siento que va a ser muy diferente cuando sea mamá. O sea, por el simple hecho de esto que estás contando, esa sensación, esa historia de parto. Pues claro que como niñera, pues... Sí, no la vives, pero a lo mejor cuéntanos un poco como, a lo mejor no un portal, porque a ver, los roles que yo estoy compartiendo es el rol de mi mamá conmigo, yo de hija, y ahora el rol de yo mamá y de hija con mi mamá. Entonces, yo ya tengo un hijo y yo soy hija, entonces yo ya sé lo que es ser hija con mamá, bueno, está ahí como los roles entre hija y mamá. Pero, ¿qué sucede con tu rol de hija con tu mamá como de cuidadora primaria con tus niños? Sí, ¿Hay claro. algo que a ti emocionalmente te conecta? O sea, cuando tú cuidas a un niño, ¿tú recuerdas cómo te cuidaron? ¿Repites? ¿Cambias? ¿Cómo qué sucede más en el tema? Fui hija de mi mamá, ahora soy cuidadora de un hijo. ¿Cómo va con emociones, con sentimientos acercados hacia tu infancia? Cuando tú cuidas a un niño de 5 años, ¿qué te recuerda a ti de niña de 5 años con tu cuidadora, que era tu mamá? Sí, yo pienso que inmediatamente al pasar a criar a un niño, al formar parte de la crianza, toca esos temas sensibles de tu misma infancia. O sea, porque tu manera de criar es un espejo como de ver lo que está sucediendo con el niño, ¿no? Y lo que sucedió contigo. Sí. Creo que, como dices, es inevitable. Y en parte, o sea, yo siento que he cruzado parte de ese portal, y en mis 10 años de experiencia siento que ese portal lo empecé a cruzar hace 3 años, apenas hace 3 años. O sea, fíjense, te tocó 7 años hacerte consciente de lo que estabas trabajando en el reflejo, porque lo demás era como automatizado. Tengo que cuidar al niño, tengo que cambiar el pañal, tengo que... ¿Y sabes lo que hizo que pasara eso? Lo que pasó es que yo siempre había sido la nani que hace lo que la familia le pide que haga. Okay. O sea, porque ese había sido mi rol. De empleo, de servicio de... Sí, ese era mi rol. O sea, como... Dame las indicaciones y yo obedezco. Okay. En cada familia la dinámica es diferente, el trabajo es diferente, lo que piden de ti es diferente. Y cuando yo sentí que empecé a cruzar ese portal por primera vez, que cuando me pongo a ver mis años de niñera, mis años de experiencia, es como de, esta familia sí me dio como que muy duro en ese tema, okay. Por lo mismo de que yo me sentía su cuidadora primaria. Entonces, al pasar a esa cuidadora primaria, yo sentía todas estas emociones de, ok, la bebé está llorando, no quiero que llore. Como me daban la libertad, eran padres primerizos, me daban la libertad de, oye, pues yo no sé nada de dormirlos, oye, yo no sé nada de que cuándo se les da de comer. Como que tú guiaras. Yo los guié. El proceso, la crianza, las decisiones, lo agarro, lo arrullo,
Sí, eso me tocó totalmente. Entonces, Ok. yo veía a este bebé Como propio. como propio. Sabía obviamente que no era mi bebé y yo respetaba muchísimo el papel de una mamá, Ok. que por lo mismo yo jamás le dije como que yo soy tu mamá. Claro que no, ¿sabes? Era como yo soy Mara, Sí. pero como la tuve desde que nació, pues sentía que fue cuando realmente empecé a empaparme más de todo sobre la crianza, ¿no? Como cuando empecé a leer todos estos libros porque claro que tenía experiencia, pero era como, necesito más herramientas Más para, herramientas, para esto capacitarte mejor, Exacto, desde una porque manera más profunda. no es lo mismo que alguien venga y me dice, oye, ahorita está despierta en 3 horas, me la duermes, ¿sabes? O sea, a que alguien diga, bueno, pues yo no sé nada de bebés, ya me voy a trabajar. Me avisa. Ajá. Entonces tú tienes que dar. Bendiciones. Sí. Ok. Entonces yo tenía que hacer como que lo mejor que yo podía entender. Después cuando empecé yo a acercarme a eso más de las siestas y todo Bueno, eso. y aquí quiero hacer la reflexión en decir, ¿fuiste consciente de decir, me han dado a mi cargo tantas horas que soy responsable, o sea, tienes la responsabilidad de asumir una crianza de un recién nacido, de un pequeñito, y querer hacerlo de la mejor manera? Ujú. Y eso en una mamá es como la intuición. Exacto, sí. Es el tema de... Aunque también ahí, eso es lo que también me parece como que debatible y no que yo tenga la respuesta, porque también no lo sé, me tengo como que estas dos posturas, ¿no? Como realmente es la intuición, o sea, hay algo, creo que sí existe algo biológico, Sí, obviamente, sí. ¿no? Por el hecho de que de que tú se lo generan tuviste, ajá. y físicamente. Pero luego también difiero un poco con llamarlo intuición, porque por lo mismo como he visto a hombres tomar ese rol tan bueno y a mamás adoptivas y a niñeras que lo toman, ¿sabes? Como que digo, realmente es intuición porque, ¿sabes? O sea, uno no siente que nació con ellos. O sea, No, sí, pero yo creo que la intuición del cuidado no necesariamente es exclusiva para el que parió, para el que tiene sangre de su sangre. Porque, por ejemplo, hay papás que tienen la capacidad de, pues dicen que es mi hijo, pero pues, o sea, de alejarse de su hijo y no cargar con esa culpa. O sea, no sé, yo creo que hay hombres que se pueden ir realmente cortando eso y no tienen como un instinto, como una intuición de cuidarlo, de sanarlo, como cuando uno naturalmente quiere ser mamá. A lo que voy es que no necesariamente porque tienes un hijo sangre de tu sangre, ya sea mujer que lo parió, necesariamente se activa la intuición y ¿no? O y sea, yo pienso que aquí sirve que hablo de esta siguiente cita, a ver, porque va precisamente compártelo. de ese tema. En este mismo audiolibro que menciono de una mujer, es una mujer hasta que se convierte en madre, Ana dice, escribir puede darte lo que tener un bebé puede darte. Puede ayudarte a empezar a prestar atención, a ablandarte, puede despertarte. Entonces ella compara escribir porque es escritora, Sí. ¿verdad? Pero yo lo veo como a cualquier arte que tú realices. ¿Qué requiere que alguien haga un arte? O sea, precisamente es como que todos pueden hacer arte, sí o no. Pues depende de qué habilidades tengas despiertas en ti y cómo las despiertas. Pues el indagar, el preguntarte, el tener el tiempo de que te puedes sentar. El y aburrirte. Exacto, o sea, todo. Creo que eso es con un niño. El que tú tengas esta habilidad como de empezar a abrirte a decir, oye, ¿cuántas horas va a dormir? ¿A qué hora le va a tocar a la siguiente comida? ¿Estará comiendo la nutrición que necesita? ¿Hoy quién le va a cortar las uñas? O sea, todo ese eso, cuestionamiento. todo eso. Y por eso siento que hay papás que fácilmente se desaparecen porque no tuvieron o no quieren o no están abiertos, ya sea por heridas del pasado, cualquier situación que puede estar sucediendo en su cabeza, o el espejo que mismo causan los niños, que no se abran. Es como porque una persona no quiso agarrar una guitarra o no quiso pintar o no quiso leer poesía, o sea, simplemente me doy la vuelta y me quieren, voy, evado. Exactamente, es evadir. Entonces, si lo evades, no puedes, ¿no? Entonces, en esta manera, cuando tú te haces mejor escritor, entre más estás leyendo, más involucrado, experimentando, escribes, no te gusta, lo borras o lo has intentado de otra manera y los años te va haciendo mejor, ¿no? Y lo mismo siento yo que
que como cuidador primario, que como una mamá, ellos lo tienen día a día, ¿no? Y eso mismo es mi teoría de por qué la mujer se le ve como instinto. Es porque desde el momento que tú adquieres al bebé, desde que el momento que sabes que estás embarazada, la mujer ya está consciente de cuidar a su cuerpo de la manera que no puedes tomar alcohol. Hay personas que pueden tomar lácteos durante el embarazo. La alimentación. Sí, o sea, de que subir de peso es como tienes que subir de peso, pero sanamente. No puedes subir, pues estoy embarazada y voy a subir 100 libras. O sea, no, tiene que ser todo como. Entonces, desde ahí, desde que una mujer está aceptando voy a cuidar, ya empezaste con ese instinto de la habilidad de cuidar, de proteger, y llevas 9 meses de adelanto que la pareja. Pues no, él sigue su vida normal. Son esas oportunidades como mujer que tienes de irte preparando en todos los sentidos. Y no siempre es suficiente, ¿no? O sea, pueden pasar los 9 meses y sientas que te agarró por sorpresa el tema de la llegada del bebé, porque es muy diferente mentalmente decir, voy a ser mamá, mentalmente voy a decir, me va a tocar no dormir. Por ejemplo, aquí quiero aprovechar el tema cuando dan el consejo, duerme ahorita que puedes, porque cuando tengas bebé, siempre me pregunto, o sea, ¿cómo? Uno no puede como guardar horas de sueño para cuando no pueda dormir, ¿sabes? O sea, ya dormí 1478 horas. Ya me aguanto 2 años sin dormir. O sea, no. Más bien mi consejo que yo diría a las mamás que van a tener su bebé es, vayan no durmiendo. Porque, yo siento como que todo lo contrario. Cuando yo tuve mi bebé y veía que no dormía, mi pregunta era, Cristel, a mí me funcionaría. Me hubiese funcionado mucho, bueno, para el segundo sí lo apliqué, déjenme decir, el irme preparando a no dormir antes de tener mi bebé, porque sentía como el entrenamiento, cuando vas a un maratón o algo, o sea, irme preparando para lo que va a ser realmente. Sí va a ser, o sea, como si tú me acostumbras a dormir 10 horas corridas seguidas, porque después no lo voy a hacer, en cuanto llegue el bebé y cada 2 horas, espérate, o sea, yo venía durmiendo 10 horas seguidas, entonces yo prefiero ir, pues a lo mejor no cada 2 horas, pero despertar cada 4, a hacer lo que sea, tomar un vaso de agua, lo que sea, como para ir entrenando el cuerpo. Esa es una forma, si la quieren como tomar las mamitas que van a ser mamitas. Yo lo hice para el segundo bebé, yo sí dije, aunque esté embarazada y todo, sí me iba como, ya sabes a lo que vas, pero es mejor prepararse a lo que uno va. Oye, por ejemplo, también ves que ahora han sacado estudios donde hablan de, siempre se ha dicho que cuando una mujer quiere quedar embarazada, pues te dicen, oye, haz ejercicio, come sano, o sea, te tienes que cuidar antes de que suceda, ¿no? Y el hombre antes no se le pedía mucho, pero pues ya saben que obviamente también su calidad de vida, su salud impacta muchísimo en el embarazo, y se ha comprobado que cuando la mujer tiene que aquí le dicen morning sickness, que es cuando vomitas en las mañanas, que está ligado a la salud del hombre. Si el hombre está súper mal de su salud, es como que la mujer va a tener un embarazo bien pesado, ¿sabes? Como de que vómitos en las mañanas, me siento mal, o sea, entonces desde ahí viene ese cuidado, ¿no? Y como mencionas tú te empiezas a preparar, ya sea antes o en la marcha, pero la cosa también es, a veces, aunque uno tenga el guión de lo que quiere ser o cómo se quiere preparar, pues también existe esto de la depresión postparto, ¿no? Que te puede impedir que en cierto punto que ejecutes lo que habías planeado. O sea, salen tantas cosas inesperadas. Sí, que te da el susto. Y la depresión postparto yo siempre la cuestiono en el sentido de que probablemente el speech, o probablemente el marketing, te haga creer que tienes depresión postparto, porque yo me lo preguntaba, ¿y qué tal y tengo? Y empieza como la ansiedad ya porque luego siento como que, ay no, niñito, déjame dormir, o sea, sí te amo, pero no, pero como esa lucha de estás tan cansada y tan agotada, y qué tal y me dio, pero luego también yo digo, es porque no nos enseñan o no, el decir, va a ser muy difícil, sí va a ser muy difícil, lo vas a amar mucho, pero vas a vivir una montaña rusa, como que no te habla la parte negativa y decirte, está bien que te sientas abrumada, que estés muy cansada, que te asuste tu cuerpo, que tu marido te desconozca, que, ¿sabes? O sea, yo creo como que entender no nada más el romanticismo, sino toda la parte completa, ayudaría mucho para, bueno, no, sí me avisaron que iba a tener noches de mucho llanto porque me siento abrumada,
pero no necesariamente es depresión, ¿sabes? Sí, es como, sí existe la depresión postparto, Claro que existe. pero sí No, aún no, tiene que haber como también la experiencia de, oye, también está bien difícil, porque si no, todas van a creer No que... todos los diagnósticos, porque yo me lo pregunté, pero yo misma me lo cancelaba porque no quise asumir eso como mi verdad, ¿sí? O sea, sí tienen que estar asesoradas por un médico. Cada vez que yo hacía mis chequeos de una vez al mes con el bebé y todo, hay un cuestionario donde te preguntan cómo te sientes. O sea, sí hay que estarlo monitoreando, no lo voy a darle menos valor del que merece. Pero sí siento que luego muchas mamás puede que se asusten y que no necesariamente sea depresión, ¿sabes? Sino simplemente el encontrarse en un nuevo mundo, el cruzar el portal, el tema de la nueva vida, ¿no? Sí, eso se me hace como también súper importante, súper reflectivo en el aspecto de que, por ejemplo, cuando eres el cuidador primario, a veces me preguntan como, ay, bueno, pero no eres mamá, ¿no? Y, ajá, no soy mamá. Sin embargo, hay muchísimas cosas que pues no he experimentado y que he escuchado en historias, cosas en las que yo me puedo como ver reflejada y otras cosas en las que totalmente no. Por ejemplo, esa culpabilidad, pues yo no la siento, yo no la experimento, ¿no? Porque cuando yo estoy off, de que el fin de semana o que salí a las 5 de la tarde, en mi cabeza no me siento culpable porque estoy cenando con mis amigos, porque estoy con mi novio, sí. y en cambio las mamás, claro que si te sales a cenar, es como, así sea un día, muchas mamás es como que, ¿qué va a decir la gente? O ¿qué estoy haciendo aquí mientras mi bebé está allá? ¿Sabes? Como... No, sí, el cruzar el portal cuando las personas que ya sean papá o mamá, que viven esa sensación y que ya no hay vuelta atrás, no, yo siento que entré al portal y que ya no hay vuelta atrás y te pasa la culpabilidad de ser mamá, y también socialmente es ese señalamiento, como mencionábamos en otros episodios, escúchenlos todos, que todo tiene mucho que ver con la importancia de la forma integral de la crianza, en ese señalamiento de dónde están tus hijos, o sea, porque si eres mamá es como con ellos, ¿sabes? Como que está aceptado que estén en la escuela y si no, pues deberían de estar contigo. Y sí, la mamá sí carga con eso. La pregunta es, ¿el papá? Yo creo que es menos la carga de la culpa por hacer actividades que no sean de paternidad, claro. ¿no? Sí, porque está Por la socialmente naturaleza. aceptado. Una, socialmente es mucho más relajado, y dos, como la naturaleza de nuestra cultura es mi rol es ir a proveer, me tengo que ir. Es más bien como si me quedo, me siento culpable de no irme a buscar el proveer. Es ¿Sabes? cierto. Más como, yo creo como a la inversa, el tema de los hombres es la sensación. Hay de todos, yo les comparto mi testimonio con mi esposo, el papá de mis hijos. Yo sí lo siento, no sé si es culpable o como culpa el irse a trabajar, pero siento que no abandona su paternidad en que está... Me ha tocado muchas veces que está trabajando en la oficina normal, él, o sea, ya en su empresa, y desde su compañía hace una cita de pediatra. Desde que está en la oficina y me pregunta cómo va el niño. ¿Sí me explico? O sea, es pocos los papás, pero yo sí les puedo compartir que existen los papás que no dejan de ser papás. ¿Cómo va el niño? ¿Sigue con moquitos? No ya sé. le hice cita, ya le... Sí, me dice, oye, hay que sacarle cita de dentista al niño mayor, me dijo el pediatra. Oye, así como ciertas cosas en las que no se te olvide que llegando al trabajo vamos a ir a comprarle los tenis nuevos, que eso fue esta semana. Ok, o sea, en su cabeza puede estar trabajando, es ingeniero y tiene un montón de problemas en su oficina, pero no suelta su paternidad. O sea, esos hombres existen, sí están, aunque no creemos. Por ejemplo, yo lo puedo decir, hay otros hombres que probablemente no manden el mensaje, oye, ya sacaste la cita del pediatra, probablemente no lo manden y tampoco hagan la cita del pediatra, pero sí les pase como que esa vibra en su alma de, tengo que llevar a mi hijo al pediatra. Bueno, yo creo que lo resuelve mi esposa. O sea, un poco para hacer referencia de, seguramente en la sangre de papá o en el instinto o en el portal que se despierta al ser papá, sí exista esa preocupación o esa sensación de... Pero saben que está cubierta, quizá, Exacto. ¿no? Es como mi caso de cuando Pero hay alguien que la cubre. cuando yo puedo salirme a las 5 de la tarde,
pues yo sé que sus papás están ahí, ¿no? No es como ya está solo. Sí, no sientes que abandonas al niño. Exacto. Yo creo que el papá le pasa eso cuando la niñera se desprende. Hay muchos papás que logran como está con alguien que se va a encargar. Y en el caso de mi esposo es como decide él cargar. No, yo le saco la cita del pediatra, pero porque es una elección, lo que decías ahorita de las mamás que deciden adoptar, las mujeres que no son mamás de biológicas de sangre, pero que deciden adoptar. Es una elección de introducirse a ese portal, a esa activación de nuevas emociones, de nuevas responsabilidades, de nuevos de sentimientos. Así siento que mi esposo como decide adoptar yo me encargo de las citas del pediatra, ¿sabes? Sí, exactamente. Y por ejemplo, me ha pasado, no es normal, no es lo común, pero me ha pasado, ¿no? Donde yo estoy off y estoy pensando como voy a una tienda y le compro ropa porque sé que los papás no le van a comprar. O sea, también me ha pasado que extiendo mi trabajo a mis horas libres, ¿no? O que estoy pensando como ay, de una vez voy a pedirle esto y aquello porque para que llegue mañana de una vez. También ha pasado. En realidad eso que cuentas es no terminas de soltar, aunque sí muchas horas te puedas como desprender porque estás ahora con tu pareja o divirtiéndote o algo, en el fondo de tu corazón sigue ese hilito de que esa personita esté bien en todos los sentidos, ¿sabes? Que no se me olvide mañana decirle a la mamá que anduvo estornudando, que no, o sea, como que no dejas porque sí se te activa ese instinto de protección, ¿sabes? Y fíjate, hablando de ese instinto y de ese despertar, también está interesante el comentar que ahora con tantas tecnologías y con aplicaciones que cuantifican a los bebés en cuanto a, me refiero a todas las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, de cómo se ve tu bebé cuando al mes, a los 2 meses, o cuando pones, ay, comió a las 3 de la tarde, le toca a las 6, o que te da una alarma de, ay, hay que hacer los ejercicios propioceptivos. Todo eso, como que dices que para tecnología, pero siento, no sé qué opinas tú, que a la vez están haciendo un poco que apaguemos nuestras sensaciones no es sensación la palabra que busco, apagan como el que tú observes, el que tú te des cuenta, ¿no? Porque a veces pasa, no, es que a esta edad tiene que dormirse a las 7 de la tarde, pero pues cuando observas al bebé, exacto, y cuando observas al bebé, es como es que no, el bebé no se va a dormir hoy a las 7, no quiere dormirse, o mi bebé nunca se ha dormido a las 7, no puede, ¿no? Sí. Pero quitas la observación porque te está diciendo la aplicación que es a las 7 o que tiene que dormir 12 horas y resulta que tu bebé venía a cenar, ¿no? Sí, se robotiza, ¿cómo se dice? Robotiza es la palabra. Sí, mira, yo les voy a, esto que estás comentando lo puedo poner en ejemplo en un caso personal en la primer bebé, un testimonio que les cuento mío, que justo lo que estás diciendo, la aplicación, yo di lactancia exclusiva libre demanda, ¿no? A libre demanda era porque estoy dedicada a mi bebé al 100, o sea, mi chamba es que el bebé esté alimentado, ¿no? Esa era mi chamba. Y la chamba de mi marido era que yo estuviera bien alimentada. Entonces yo, ahora salmoncito y el pato, y que betabel cocido, y bueno, él se encargaba de que me alimentara bien porque yo iba a ser el alimento del bebé. 1 año y medio, ninguno de los dos tomó fórmula, nunca jamás nada, o sea, siempre fue lactancia. Bueno, la situación fue que bajé la aplicación del monitoreo de la lactancia, como para ver cuánto duró del pecho izquierdo, cuánto duró del pecho derecho, a las 11 de la mañana, a las 11:45 del otro, durante 7 minutos. Y me hice como al principio tan obsesiva. Y entonces se cuenta que el bebé empezaba a llorar, ya lo agarraba, listo, esto, y ¡fum!, ¿no? Y entonces como que llegó a un punto hasta como que lo despega. Es de que no he marcado que ya vamos a empezar las tomas. O sea, al principio sí, no, porque tenemos que marcar tal y el doctor me pregunta qué tal. Entonces, tin, y luego terminar, no le pagué, no, y sabes. Entonces, bueno, yo, no, sí, súper obsesiva y a las 2 horas de ya a las 2 horas, y era márquele. Amor, mi celular, porque tengo que, ya está prendido, o sea, de que se me va a pasar el tiempo. No, súper obsesiva. O sea, ¿y cómo te diste cuenta? O sea, ¿en qué momento dije? O sea, como de que, ¿qué estoy haciendo? Me pasaban esas veces de que, y luego pues,
O sea, incomodo todo el momento precioso, perfecto, por agarrar el teléfono, equipo celular, para marcar. Entonces, ¿O qué tal si el niño todavía tenía hambre? No, ya se acabaron los 7 minutos. Decía que 7. decía que sí, decía que 7 y luego que... Y no, intenso, ¿no? O como, no, sigo teniendo mucho, come más, y el otro atragantándose y yo todavía así llena y la aplicación dice que... Bueno, desperté en el sentido que me daba cuenta que era más importante ver, literalmente, imaginen, donde estoy yo con el teléfono, faltan 2 minutos, ok. O sea, no estaba acá, mi amor, mi bebé, Y sino tú explorando, ¿no? Como conocer a tu bebé cuando se llena, los gestos que hace cuando ya se llenó, cuando ya no quiere más, o sea... No, y ese instinto que dices donde qué pasó es más importante el tac, tac, tac de la aplicación del celular, de la tecnología, del robotito, a leer, a observar, a escuchar el bebé. Entonces fue como, no sé, me va a durar unas 3 semanas, porque imagínense, 3 semanas puedes verse un tiempo muy corto, pero para es mí era bastante. larguísimo porque... No, y es porque estabas a libre demanda de Al leche. o sea, cada 2 horas, no, o sea, imagínense cada 45 minutos, porque quería tomar 2 minutos y ya, nomás para dormirse, nomás para el apego, nomás para... Bueno, entonces era deli, o sea, no sé, en 24 horas podía darle 20 tomas. Ahora, 20 tomas multiplicadas por 20 días, o sea, era una locura, estamos hablando de 400 veces pegado de un lado al otro. Y ahí fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué tiene que ser más importante? Y luego cuando voy al pediatra y luego, pues ya la primera cita, ¿no? Como Pónganme 10. no, de que me va a preguntar, ¿no? Tengo todo anotado. Y el pediatra como, No, pues, ¿está tomando leche? Sí. Pues, like. Ya. O sea, like. Sí, por ejemplo, en el caso de familias con niñera, hasta cierto punto sirve, por ejemplo, si yo estuve 10 horas a cargo, pues a lo mejor para que no se me vaya, no se nos olvide, importante si ya hizo el baño, si no ha hecho el baño, cuántas veces, ¿sabes? O sea, es como, o le di tantas onzas para que sepan cuánto le toca dar, ¿no? Como aproximadamente. Sin embargo, cuando todo es escrito, pues le estás quitando también hasta el contacto de déjame te cuento lo que pasó. O sea, es como que aquí está la hoja, No, ya me voy, ¿no? Exacto. No es lo mismo decir 2 pañales de pipí a decir uno, un poquito de pipí, Exacto. otro hizo Lleno. bastante pipí. Exactamente, o sea, no quitar, no cuantificar a los bebés porque le estás quitando como ese tacto, esa sensibilidad, ese instinto. O sea, no lo vas a desarrollar si todo eso lo dejas al celular, a la hoja que imprimiste, ¿no? Yo sí creo la importancia de llevar ese récord que dices tú de imprimir y todo cuando la crianza es compartida. O sea, en tu chamba, tú eres cuidadora primaria, pero no eres única cuidadora. En mi chamba yo era única, mi esposo, pero bueno, en esa primera etapa, pues él me ayudaba a arrullarlo y a pasarlo a la cuna y a pasarme a mí las cosas. Él no le daba de alimento, pues lo podía bañar, pero me refiero a lo bañar, o sea, yo estaba ahí. Nunca me fui para que otra persona lo cuidara. Y en tu caso sí eras o tú o la mamá. Exactamente. Y cuantificar también está bien cuando se sospecha de que hay algún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres las notas de a qué hora Dar un fue. seguimiento. Dar un seguimiento. Sí, exacto. Pero fuera de eso, creo que es súper importante estar aquí en el momento Estar y aquí. observando. Es por eso que los niños, las mamás saben cuando, o el cuidador primario sabe cuando no algo no está bien, está muy, muy inquieto. Normalmente no es así. ¿Sabes? Sí, o el llanto de hambre, o el llanto de dormir, o el llanto, sí, ya empieza, y también es eso, la primera etapa, traten de evitar entre tecnología y su bebé, porque yo se los digo, en el primer bebé les compartía, sí, yo hice eso, o sea, estaba en el celular literalmente viendo, y no estaba en la toma como por querer hacer perfecto, por quererlo hacer bien, por quererlo llevar a la toma y el conteo. Después del segundo niño, bueno, eso me duró poquito, ya después me relajé todo, pero también en mi segundo niño me permití el irnos conociendo cómo soy, pues una personita nueva. Entonces él me va enseñando si se necesita arrullar conmigo o si no, o si, ¿sabes? Cómo ir conociendo. Sí, porque, por ejemplo, yo tengo el conocimiento, pues al principio de papel, ¿no? Donde sabes cuántas veces duerme un bebé, cada cuánto, cuántas onzas, y en mi experiencia he visto que pues los niños varían, o sea, puedo como que comparar a veces de que, wow, este bebé duerme padrísimo, este bebé no duerme, y yo soy la misma y mi conocimiento era el mismo, sin embargo me tocaba tener que usar esas herramientas para poder ir conociendo
lo de cada niño. Y mira que qué lindo hacer ese análisis de decir, mi experiencia de 10 años es un bebé de 8 meses. He cuidado 7 bebés de 8 meses. Y luego lo agarras y nunca te había pasado lo del bebé de ahora, de los bebés de pasado, ¿no? Literalmente todos son diferentes. Hay un común denominador y uno se va entendiendo las etapas, ya se puede sentar, ya puede gatear en la normalidad. Pero sí es ese conocimiento. Tú vas entendiendo al niño qué te va pidiendo, cómo te lo va pidiendo. Y sí, a las mamás abrirse la oportunidad de ese contacto directo, de confiar. Confiar en su conocimiento. Cuando les dan 4,000 consejos, no les des esto, ponte lechuga, ponte no sé qué, ponte no sé cuánto. Confíen en su conocimiento. O sea, la naturaleza que genera la maternidad, la naturaleza de tu experiencia, te va a dar las herramientas como que automatizadas, como que ya vienen inscritas y se van creando dentro de ti para asumir la situación de cómo llevarlo a cabo. Sí, exactamente. Entonces, ese tema me parece buenísimo de esta cuantificación, sobre todo en estos tiempos modernos que nos encanta. Que sea un equilibrio. Está muy bien llevar el monitoreo siempre y cuando no se obsesionen. Yo les compartí mi testimonio, luego como que me arrepentía de que estoy así. Y que sea referencia, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser más importante anotar a qué horas me le estoy dando el alimento a disfrutar que le estoy dando el alimento? O sea, entonces, sí, una situación. Y luego me quiero también pasar al tema de mi portal. Yo les compartí mi portal con mamá, ¿no? Que me puso bien emotiva. Yo recuerdo el momento perfecto, nos abrazamos, lloramos lloramos muchísimo porque ella también sentir mi hija ahora es mamá, ¿no? También, bueno, ¿qué sucede con papá? O sea, ¿qué sucede a ustedes que están aquí escuchándonos? Compártanos comentarios, escríbanos. ¿Qué les sucedió si hicieron el portal que les comentamos en relación a mamá y si hicieron un portal en relación a papá? Si tuvieron papá ausente o papá presente, como haya sido la situación. Mi caso en relación a papá fue más lento, fue un portal más en un proceso. Mi mamá sí siento que fue un parteaguas para, y mamá, ¿cómo es posible que pasaste por esto, no? Y con mi papá fue como cuando cuando el niño se fue creciendo y empecé a sentir nuevas responsabilidades. O sea, yo me tengo que hacer cargo de alimento, comida, techo, vestimenta, paseo, salud, diversión, en tema de proveer, en tema de seguridad, en tema y luego pues lo ves y como de aquí de por vida, porque yo decía, pues yo puedo tener 37 años, pero yo sigo hablándole, papi, no, a lo mejor no es que pedir dinero, no es que, pero sí un consejo o un préstamo o, ¿sabes? Tu amor. Sí, o que te escucharlo, un abrazo. Entonces también sentir como, no importa la edad, esta personita que acaba de nacer, que voy a tener a mi responsabilidad, pues de aquí a toda la vida, por lo menos toda mi vida, va a necesitar de mí de alguna u otra forma. Y ahí fui como poco a poco empecé a entender a papá desde su preocupación por nosotros. O sea, el decir, cuando tuvo rachas muy bajas económicamente y esta sensación de qué les voy a dar a mis hijos, cómo los voy a proveer, cómo los voy a cuidar, empecé a entender a papá como esa parte de protección, de proveedor. Fue un proceso de un portal diferente, muy bonito, pero como más paulatino, ¿sabes? Cuando iba viviendo de que hay que comprar esto y esto y esto del bebé, y todas estas cosas las pasó mi papá como proveedor, ¿no? A pesar de que mamá también trabajó toda la vida, en ese sentido sí me conectaba con la comprensión de papá. No sé si tú sientes en la crianza, cuando tienes niños, la sanación de tu niña, te recuerde cómo fue papá contigo, cómo fue mamá contigo. Cuéntanos cómo esa experiencia de... Fíjate que en cuanto a cuando empiezas con la crianza de los niños, inmediatamente se activa esa comparación, ¿no? Como que buscas dentro de ti a tu niña interna y las situaciones en cómo tú manejas las cosas y cómo las manejaron contigo y si se te sale la voz de mamá y de repente, caray, o, ¿sabes? Pero en cuanto a la parte paterna, fíjate que no he experimentado aún, no sé si es porque no soy esposa, ¿sabes? No sé si tenga que ver también ese aspecto, pero es como me parece interesante, ¿no? Como el de, oye,
wait a minute, ¿por Sí, qué? bueno, ¿Por dile, qué sí, no? sí, sí, a ¿Por ver, qué no espera, me- o sea, como que no sientes que en el servicio que das tan lindo del cuidado de otros bebés todavía no te has hecho consciente, porque estoy segura que algo sucede dentro de ti, Ujú. pero no te has hecho muy consciente, probablemente porque tu papá fungió en tu casa como proveedor. Sí, él Y, era no, proveedor. y ese no es un reflejo que te da. Tú no estás pagándole la vida a esos niños, la vida, o sea, la manutención simplemente, Sí. sino todo lo contrario, no te la pagan a ti, sino no estás pagando una manutención de esos niños, tampoco estás en un rol de esposa con un hombre proveedor, entonces probablemente en tu rol Aún no no se ha se ha reflejado. dado, no se ha reflejado y exactamente creo que tiene que ver con que yo no estoy teniendo el rol de proveer para los niños que cuido. De hecho, siento que cuando era au pair, recuerdo haber pensado como de, oye, como yo no tengo, yo estoy aquí 10 horas cuidando a los niños y pensar, pero yo no tengo que preocuparme por traer dinero porque tienen que comer, o sea, es como una carga mental menos que, pues que no, o sea, yo me enfoco en lo que es, ¿no? Que también es el privilegio de las madres que pueden quedarse en casa. Es privilegio de ambas partes, ¿verdad? Claro. Pero que, por ejemplo, yo cuando sea mamá, a mí me encantaría poderme quedar en casa con mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo lo que implica, no me lo quiero, si lo estoy diciendo para niños ajenos, no me lo quiero perder con Sí, los claro, míos, ¿no? claro. Bueno, también ese tema tan importante de las mamás que les toca por su situación el encargar a los hijos salir a buscar el alimento para sus propios hijos, ¿no? Como esa sensación de no los puedo cuidar yo porque debo de trabajar, alguien más los cuida y se vuelve como... Y no siempre es por necesidad. En mi caso, yo trabajo también para familias que por elección, ellas quieren continuar en su carrera y también quieren ser madres. Sí, sí, y ese es un tema para un muy buen episodio que yo como arquitecta que me ha tocado ceder mi deseo de ejercer mi profesión y que ha sido un duelo importante también en mi vida por la elección de estar en casa, ¿no? Y es como es vivir entre este nudo, entre el bien y el mal, como entre la felicidad y la tristeza, que él ha tratado de manejar con un poco como fluyendo entre ambas partes y sabiendo que está bien, en sentirme como un poco adolorida en el corazón, en el sentimiento de no poder estar ejerciendo como me gustaría mi carrera y al mismo tiempo tan satisfecha y tan bendecida de estar para mis hijos en tiempo completo. Entonces sí, ese es un tema muy, muy Sí, ese interesante. tema lo verán pronto también aquí. Como les digo, todos los temas están ligados, pero tarde o temprano siempre Hay que caemos. profundizar, sí. Ahorita estamos en el profundizar el tema de cómo cruzamos un portal al convertirnos en madres, entendemos o no entendemos a papá, señalamos a mamá desde mamás, ¿no? Como también esta de que yo siento como que la juzguen, ay, era bien regañona, era bien, o tuvo un tiempo donde siempre estaba enojada, siempre estaba de mal humor, y luego de repente digo, ay, ya la entiendo, madre mía. Oye, por ejemplo, ¿a ti te ha pasado el que se te salga decir algo y escuchaste a tu mamá? No, O sea, sí, me retumba en la cabeza, ¿no? Claro, por Dios. O sea, se me hace muy difícil que no haya pasado como que lo traes ese clink, como así el chip así cargado, el tema de, no sé, frasecitas de mamá, no encuentro no sé qué, y así que te sale con lo que te contestaban. Y si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? fíjate O sea, que ves que está, no sé si lo sigues en Instagram, que Paco de Miguel se llama, que hace muchas parodias de ese tipo imitando a la mamá y a la hija. ay, sí, hay un montón de personajes buenísimos. Y siempre es, o sea, como porque tiene tantos seguidores y tantos comentarios y likes Se y identifica. porque todo el mundo se identifica. A mí me parece triste. O sea, cuando me lo mandó mi hermana, pero ¿sabes por qué me parece triste? O sea, por esta misma, en el proceso de sanación en el que yo me encuentro respecto a lo de mi mamá, ¿no? Porque cuando yo veo esos videos y que todo el mundo se identifica, me parece triste. O sea, cuando mi hermana me los manda a mí, No debería de ser así. y a mí me parece triste, ¿sabes? O sea, El como... chanclazo. Sí, pero me parece triste el pensar que toda nuestra cultura ha vivido eso. O Ya, sea, como ese la tipo- reflexión de Ujú. decir, si hay tantas personas que ahí va la chancla, y dices tú, ¿cómo es fácil? Ujú, eso. Entonces, cuando mi hermana me manda cosas, yo como que... Hay un tema buenísimo para que no se pierdan ningún episodio sobre los hermanos, la importancia y qué rol juegan los hermanos
en nuestra crianza, ¿no? Si tienes, digamos, en un episodio, hermanos mayores que se hicieron cargo de ti, hermanos a la par, ahorita que dices, me lo manda mi hermana porque ustedes comparten muy similar, en una generación muy, muy similar, no mucha diferencia de edad, para recuerdos de mamá y papá como las criaban, ¿no? Entonces, o cuando sucede que tú piensas algo como de esto es mi mamá, este es mi papá, y para tu hermano, estamos hablando de la misma mamá, sí, porque totalmente, no. sí, cuando de que, es que tengo un hermano que me lleva 15 años, 12 años, o sea, completamente diferente, ya se vuelve como Y a veces los no hermanos son, con el rol de papá, mamá. a veces no son tantos años de diferencia, ¿no? Como te menciono, sí, yo estoy muy orgullosa de estos últimos 3 años que he hecho de trabajo, porque siento que a mí en mi caso no me ha salido ese instinto de voz de mamá cuando me acuerdo de algo y que me sale y yo, ay, me escuché con mi mamá. No me ha salido porque siento que lo utilicé al contrario. Estás muy consciente. Estoy muy consciente. Okay. Es como que yo, eso no lo voy a decir, ¿no? Entonces, totalmente, por eso te digo que estoy muy orgullosa de estos últimos 3 años del trabajo que he estado haciendo para poder ser como la primera generación de la crianza respetuosa, ¿no? Okay. Porque a mí me tocó una crianza autoritaria. Entonces, cuando más me empecé yo a empapar de estos libros, de buscar expertos que hablen del tema de todo esto de la psicología infantil, fue cuando a mí me cayó como este balde de agua fría, como de por qué lo viví de esta manera, ¿no? Entonces, si fue muy duro o ha sido muy duro para mí, digo, ha sido porque todavía me encuentro en ese proceso de sanación, pero también al mismo tiempo ha sido muy satisfactorio el yo poder otorgarle a los niños otro tipo de crianza, ¿no? El no verme repetir como el mismo patrón. Aunque no sean mis hijos, para mí es muy importante pues el respeto hacia ellos, ¿no? Y que no, porque me ha tocado ver a otras niñeras así a puerta abierta, escuchar comentarios, escuchar frases que les dicen como de, bueno, pues ya me voy, aquí te quedas, y yo como, y la niña o el niño llorando, y yo como de, no, es la forma para que se vaya del parque contento. Exacto, pero eso me lo aplicaban a mí también, ¿no? Entonces sé que mucha gente lo repite y por eso digo, ¿no? Esa conciencia que damos, esa oportunidad, y que a mí no me sucedió hasta 7 años después, ¿no? Entonces vas a decir, oye, pero ¿qué hacías antes de estos 3? ¿A poco repetías? Yo diría que sí era más autoritaria, o sea, mi crianza era diferente, pero tampoco había tenido el rol primario como lo he tenido estos últimos 3 años. No se podía notar tan contundente, ni para ti, ni para el niño, ni para... porque no tenías ese espacio de poder ser tú misma. Pero contribuía a ese tipo de crianza, porque yo tenía que utilizar el mismo... Y porque era la que conocías. Era la que conocía, exactamente. Que es lo mismo que le pasa a tus papás, seguro, pues hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, entonces ellos fueron así. ¿Sientes todavía una niña Mara dolida por haber recibido esa crianza hoy? Sí, todavía en la actualidad, es por eso hablo de este proceso en el que estoy tratando de sanar, porque pues obviamente con ayuda de psicólogo, y que esa parte de mí despertó mucho después, no pasó inmediatamente. Cuando yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegué de au pair y comportamientos que yo veía, que yo tenía también cuando era niña a esa edad, y la manera en que los papás lo manejaban, hasta yo me ponía como que estos niños necesitan disciplina, ¿no? O sea, como, ¿por qué? Porque yo estaba viendo mi reflejo en lo que hacían conmigo y que yo veía, ay, qué niños tan malcriados, ¿no? Cuando en realidad era un comportamiento típico de esa edad, que no significa que son malcriados, es un desarrollo, es una parte de la etapa, ¿no? En una explosión de emociones de un niño de 3 años y tú decías, oye, castígalo, la chancla, no debería estar gritando a media sala. Que es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces, por eso yo digo, ese despertar yo no lo tuve hasta muchísimo después, porque lo primero que hice, y que creo que es lo que pasa con la mayoría de la gente, es primero buscas como el vínculo con tu mamá, así sea positivo o negativo, porque el verlo mal o de manera negativa significa que puede que tienes que cuestionarte todo lo que eres, ¿no? Sí. Entonces... y no cuestionar el amor hacia tu mamá, porque obviamente
ellos tenían esa herramienta. Es como si yo me cuestionara a los 7 años de niñera, ¿no? Como de, oye, pues, ¿qué estaba haciendo? Pues eran las herramientas que tenía. Sí, era. Sin embargo, también una parte de mí, como que obviamente entiendo, en el sentido de que, oye, yo he tenido el tiempo de leer del tema, de experimentar, de preguntar, porque no me he tenido que preocupar por otras cosas como lo es el proveer, el estar 24/7 a cargo de niños. O sea, eso me ha dado la oportunidad de tener el tiempo de... En otras personas, pues no tuvieron esa oportunidad y el estrés, la dinámica, claro que no da. Y tu portal para hacerte consciente de, ay, yo fui educada de forma autoritaria y me gustaría aprender a la educación respetuosa, fue ese portal de esta familia que te da la apertura de un niño nuevo y como que lo tienes y de repente... Es como Sí. esa mamá adoptiva, ¿no? Como la sensación de decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hizo mi mamá? ¿O habrá otras formas? Y ahí fue cuando te cuestioné. Fue exactamente eso. Esa oportunidad fue la que para mí me cambió bastante la manera en la que... Como de qué otra manera se pudiera... Okay. Como el cuestionarme, ¿será esta la mejor manera? ¿Hay otras maneras de hacerlo? Ahí fue donde ya empezó. tanta información en redes, ¿no? Ya uno está ahí en las redes sociales y te salen esos videos y... Sí hay mucho, pero también depende del algoritmo, porque si te das cuenta, por ejemplo, yo que estoy en la crianza respetuosa, si yo me meto en mi Instagram, todo es de crianza respetuosa, pero siento que si alguien está en otro tema, todo le va a salir de ese ¿Cómo tema. castigar a un niño de 3 años cuando haga berrinches? Yo creo que sí, ¿no? Wow. Y fíjate que algo que también quería compartirles era de este libro, que precisamente fue el primero que leí sobre la crianza de los niños, ¿no? Me encanta este libro lo escribieron como, creo que la primera edición fue como de 1986, o sea, para que vean que esto de la crianza respetuosa no es nuevo, pero pues claro que se tarda en que nosotros vayamos compartiendo, ¿no? Y lo que me pareció súper importante de este libro es de hecho tengo la cita aquí porque no quería parafrasear. Muy bien, muy bien. Dice, lo que más nos molesta del comportamiento infantil suele ser lo que teníamos prohibido hacer de niños, que es lo que precisamente yo decía que cuando yo llegué con esta familia de au pair y veía comportamientos de niños que me parecía como... Lo primero que hace uno es relacionarse con su propia familia, con su propia instancia y verlo como correcto, ¿no? Okay. Y todo lo demás como eso está mal. Y luego ya fue como ir aprendiendo y el ir viendo que funcionaba, ¿no? Por ejemplo, que se les caía un vaso de vidrio, ¿no? Y que estaban tratando de servirse agua y se estrellaba un vaso de vidrio. Yo como que mi propio instinto era como de... Bueno, o sea, ahí vienen a gritarla, ahí vienen a decirle, te dije que no te estoy, ¿sabes? ¿O qué como estás que haciendo? aquí va a haber regaño seguro. Sí. Y era como, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Ah, un accidente, mi amor. Y yo como de, ¿qué? ¿Sabes? Como, wow, como esta reacción diferente y luego ver cómo los niños como iban cooperando en torno a esa dinámica, ¿no? Okay. Entonces ahí fue, o sea, sí fueron como indicios al principio como de ir viendo poco a poco, pero pues gracias a Dios tuve la oportunidad, ¿no? O como que siento que obviamente cuando se mamá quizá es un giro de 180 grados y digo, ay, no era lo que pensaba. Puede que suceda eso, pero sí puedo decir que me siento como más segura, más confiada en que no fui mamá hace 10 años, gracias a Dios. Porque me sentiría como, no, que Dios me va a mandar por lo menos, sí, menos castigos de los que puede haber. No va a haber castigos. No va a haber castigos. Bueno, asegurado, niñitos que están ahí arriba. Sí. Sí, me parece súper importante y valioso esa reflexión del portal, independientemente si eres mamá biológica o si decides ser cuidadora primaria o si decides todo ese tema, sí vivir el portal desde una reflexión y una conciencia. A lo mejor estas palabras que estamos compartiendo Mara y yo a ustedes les abre esa conciencia de decir, ustedes pasaron por esto, son conscientes, se dieron cuenta, sentiste más rechazo con tu mamá cuando te hiciste mamá, sentiste más acercamiento, que te ayudó, por qué, sí, no, como por lo menos reflexionar, por lo menos generar esa dinámica de análisis para estar cada día mejor y entendernos con nuestras emociones. Una cosa que quiero mencionar es la invisibilidad de las acciones que hace mamá y papá
para los hijos. O sea, ¿cuántas veces los hijos, hasta adultos, entendemos tantas cosas que mamá y papá pasaron que no son visibles? O sea, como que no tenemos acceso a ese mundo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, de que mi mamá con cólicos, mamá trabajaba, nunca dejó de trabajar, entonces me la imagino como que hormonalmente fue a reventar, ¿no? De que pues, el ciclo, los cólicos, y lo tiene que ir a la oficina y el niño está llorando, pero no compró mandado, pero... Ay, o sea, como que siento que, pues yo era niña, o sea, ¿cómo me iba a enterar yo que las mamás... Sí, como por ejemplo los sacrificios que los papás hacen, ¿no? Muchas veces como no compré esto para comprarte tu uniforme de la escuela, ¿no? Y los niños pues tendemos a ser pues egocéntricos, ¿no? O sea, no tenemos desarrollado todavía 100% esa empatía o como dices tú, o sea, no es visible para nosotros porque vivimos en nuestro mundo, no nos damos cuenta de toda esa fortuna alrededor de nosotros hasta que eres adulto y te toca. Sí, hasta que no enfrentas ese rol. Y también el cuestionamiento es, bueno, no somos visibles a muchas situaciones que viven los papás, pero también mi reflexión es, y está bien no darse cuenta. O sea, porque luego vienen los niños que sí viven y que sí les toca hacerse responsables de cosas que uno diría, es que son de adultos, no le debió de corresponder al niño de 8 años preocuparse porque la mamá trabaja mucho y porque no alcanza para las cuentas y entonces deja la escuela para meterse a trabajar. Como esos niños que les toca ser adultos antes de tiempo. Entonces yo digo, si un niño no visibilizó los sacrificios, los esfuerzos, los dolores de la mamá y el papá en muchos sentidos de responsabilidad de adulto, de cierta manera lo aplaudo. O sea, para mí habla de que un papá y una mamá hicieron lo correcto. O sea, yo puedo decir de mi testimonio personal como niña, yo de niña no visibilicé que estaban mal en momentos económicamente o sea, no sentí una carga de responsabilidad en mi infancia que ahorita digo le corresponde al adulto resolverlo, ¿sabes? Sí me siento como en ese privilegio y en ese beneficio de fui niña y me permitieron y me dieron el mundo de niña, de jugar, de disfrutar, de divertirme, de jugar tenis, de bailar ballet, bailé ballet por 10 años, o sea, de vivir una dinámica de niña con papel y rol de niña, de hija, de hermana. Sí, la preocupación del mundo de adultos. Sí, entonces yo digo, ay, creces de adulto y de repente, ay, no sabía que era tan difícil ser adulto. Entonces como que dices, bueno, ¿y cuándo te das cuenta? Qué privilegio, Qué ¿no? privilegio, o sea, ahí yo sí digo, qué privilegio, digo, al fin y al cabo, adulto vas a ser, responsable y adulto independiente y funcional, te va a tocar ser, sí. Entonces, ¿para qué hacer adulto desde los 8, 7 años? Si cuando tengas 20 y pico, 30 y pico lo tienes que hacer. Gracias, papá, mamá, que no me dejaron, que hicieron todo lo posible para que yo no fuera adulta de niña. Sí, porque eso se ve reflejado después, o sea, a un niño que le hacen saber, le visibilizan eso desde niño, de adulto se ve las consecuencias. Se ven las consecuencias por no haber hecho el niño a la edad que le correspondía al niño, ¿no? Sí me parece como cuando hay pláticas de adultos muy fuertes, muy intensas, enfrente de niños, como los estás haciendo conscientes y les estás visibilizando esa situación complicada, compleja, que no deberían hay cosas que no les debería de importar, no deberían de conocer esta edad, ¿no? Me ha tocado o me tocó en un tiempo cuando yo daba clases de danza, me tocaba, sobre todo con mis alumnas adolescentes, como que de repente venían llorando, ¿no? Y yo como que, ¿qué pasó en la escuela? O que no, es que mis papás, y te contaban cómo es que ahorita están batallando porque, no sé, me contaban literal lo que estaba sucediendo y yo decía como, oye, tendrás 15 años, 16, pero yo siento como que eso no le toca cargar con ese peso de... Y sin embargo hay ciertas cosas en las que sí me parece bien sano y bien bonito contemplar a los niños. Por ejemplo, un ejemplo que doy que lo viví y iban a construir casa nueva mis papás y todo y nos acercaron y nos invitaron, nos involucraron, es la palabra que estaba buscando, en el proyecto de una casa nueva, de si tu recámara, si la ventana, si como cosas en las que nosotros veíamos los planos y aquí va a ser.
como que me parecía muy lindo que nos preguntaran, oigan, ¿les parece bonito que el cuarto de tu hermano esté enseguida de tu hermana? Que está... Como que ciertas cosas que ellos lo van a terminar decidiendo, pero como que uno sentía que era parte de la familia. Es que hay temas familiares que es de todos, ¿no? Es de todos, sí. Pero sí, hay que saber, hay y que cómo, saber. y cómo sabes también, ¿no? O sea, muchos pues en base a la experiencia, pero por eso viene la importancia del concientizar, porque hay cosas que vas a repetir porque quieres y te gustaron, pero hay otras cosas que vas a cambiar el guión. Sí. Y en ese mismo ejemplo de la casa, entonces era una ilusión muy grande, nos involucraron y éramos felices, íbamos al terreno y empezaron a poner la cimentación y a subir y veíamos las bardas y de repente, ¡fum!, llega una devaluación y mi papá le toca perder camionetas, carros, casas, terreno, incluyendo ese proyecto. Uy. Entonces, imagínate, involucramos a los niños, a la familia, hacemos eso, y ¿cómo le explicas a un niño? Está en la patada el tema económico, pues ya no va a pasar. Sin hacerle sentir, no te lo mereces, o sin hacerle sentir, ya no te lo quiero dar. O vas a tener que como delegar algunas cosas porque yo no te voy a dar dinero porque necesitamos, ¿sabes? O sea, como si meterle la culpa de, ay, porque me compraron un cuaderno nuevo de la escuela y ya no alcanzaron, ¿no? O por ejemplo, de que Mara es tu cuidadora y perfecto, y de repente, pum, hay un tema económico, ya no podemos pagar niñera. Entonces Mara se va y no es que te la reemplace, simplemente ya no hay cuidadora y la mamá está neurótica y o sea, esas situaciones de niños que todos los niños en todas las familias, un divorcio, todas las cosas van a pasar. Yo creo que hay esas situaciones, sí, de niño te toca enfrentarlas y aprender como a vivir esa situación en donde desarrollar la capacidad de que no sea tan traumático, pero al mismo tiempo pues ponerle pecho. O sea, ¿cómo les explicaron? Bueno, la situación fue así, yo recuerdo muy bien, pues yo tenía como unos 8 años en donde mis papás igual nos sentaron de la misma manera, pusieron los mismos planos y yo les reconozco mucho esa forma de abordar las cosas. ¿Se acuerdan de esta casa? Ay, sí, ¿cómo va que la están construyendo? Bueno, papá tuvo una situación en el trabajo y así me acuerdo que dijeron la palabra, tiene unas deudas, o sea, le debe dinero a otra persona y toda la familia vamos a ayudar para que papá cubra su problema. Y fue como una sensación de trabajo en equipo, así como era un proyecto para todos aportábamos para la situación familiar. Como que eso fue lindo, no es problema de papá que traiga el dinero y se lleve el dinero y haga la casa y pierda la casa. Es un tema de que la familia va a donar, por ejemplo nos decían, tú vas a aportar tu habitación, tú tu habitación, para que papá salga de un problema de trabajo y vamos a vivir en otra casa muy bonita también. Claro, pues ya era una casa rentada y bueno, era como salir. Pero lo manejaron como de una manera de trabajo en equipo, no una manera de papá está jodido y nos jodió a todos. O papá no te lo puede dar, sino como aportación. Sí, tampoco de culpa de porque te hicimos tu fiesta de cumpleaños y ya. No, tampoco culpar, ajá. Sí, porque hay gente que sí hace eso. Sí, claro, sí. ¿Querías este regalo? Pues bueno, ahora no va a haber esto. O que cada vez que, digamos que hablan de eso, de bueno, pues ahora vamos a trabajar en esto y a la siguiente que digas, ay mamá, mira esta muñeca. No, porque hay que pagar estas cosas, ¿sabes? O sea, como que sin tener que estar como acudiendo siempre al, acuérdate de esto, es como... Sí, hay maneras. Esa es una forma de compartir una responsabilidad, decisiones financieras que no son de los niños, ¿no? Para mí es bien difícil como qué decir, qué no decir. Por ejemplo, mamá, ¿quiere este juguete? No tengo dinero. Y esa programación de no tengo dinero es bien importante como qué decir porque no te lo compro. Entonces, son cosas que yo cuando piden un dinero, no piden un juguete, no uso, no tengo dinero. Simplemente hay muchos juguetes en casa, va a haber otro momento que tengas nuevos juguetes. Viene Santo Claus, viene tu cumpleaños, vamos a ser pacientes y esperas nuevos juguetes, vámonos. No es como tratar de evitar ciertas programaciones. Que sí, y es muy difícil. Dijeron, no hay dinero. Sí, y uno ya va viendo conforme a la marcha qué es lo que es mejor para tu familia, ¿no? Y la mejor manera de contestarles. Entonces pienso yo que entre más, bueno, yo he visto más gente que lleva esto de la crianza respetuosa, muchas primeras generaciones, lamentablemente primeras, ¿no? Pero también conozco a familias que como que de generación en generación, eso es lo que sabían, respeto, ¿no?
Sí pasa. Si yo siento, por ejemplo, mi papá que tuvo mucha crianza respetuosa en su casa y que pues de tan humildes y en un pueblo y mis abuelos como sin estas herramientas no tenían ese nombre. ¿Qué tipo de crianza estás dando? Pues no tenía nombre. La abuela como podía, hacía lo que tenía y frijolitos para todo el mundo y, o sea, con un corazón y muy, pero es como una naturaleza de las personalidades, ¿no? Siento que es como la mejor herencia que puedes dar, ¿no? Como porque es algo que no se ve a primera vista por ti mismo, y menos cuando estás creciendo, hasta que en un punto vas viendo como todo tu linaje, toda, ¿sabes? La manera en que hablan de tu familia, de tus hijos, de toda la gente cercana a ti, es donde te das cuenta que realmente esa era la herencia más fuerte. Sí, mi abuela, que todo el mundo dice, jamás de los jamases, ella murió de 83 años, dice, jamás en la historia escuché que ella hablara mal de alguien, o sea, nunca salió de su boca. Y lo que mencionas es esa generación. Si yo tengo una abuela que nunca habló mal de nadie, independientemente de lo que pensara, ¿verdad? Es un ser humano y pensaba cosas, pero nunca lo externó a su voz. Y eso, pues, se transmitió a sus hijos y a mi papá. Y a su vez mi papá tampoco lo escuchó hablar mal de nadie. Y es como que siento que eso no está dentro de mi atmósfera, el estar hablando mal de la gente, ¿sabes? Entonces, sí son cosas que se van heredando. Es bien importante como sernos conscientes de lo bonito invisible, ¿no? O sea, la idea aquí de la charla y de esta parte de la conversación es admirar la invisibilidad de las cosas adultas a los niños en el rol de mamá, papá, responsabilidades, y el entender cuándo sí involucrarlos y de qué manera, ¿no? Sí, claro, eso me parece muy importante. No sé si has visto también estos videos que es como un reel de Instagram que estuvo de moda, donde mamás compartían frases que son como las típicas frases que tú y yo crecimos escuchando y muchísima gente más, y que sus hijos ahora ya no sabían lo que continuaba. Por ejemplo, de mamá, no encuentro mi zapato, luego, y si voy y lo encuentro, ¿qué te hago, no? Entonces la mamá le dice como a la hija de, mamá, no encuentro los zapatos, como diciendo, ¿qué contesto yo? ¿Quieres que te ayude a buscarlos? Y tú como de, ¿sabes? O sea, ya se perdió como esas frases que todo el mundo sabía. A ver, ¿qué dirías? Y todo el mundo te contesta la frase, ¿no? De llena el espacio en blanco, y todos se la sabían. Y estas nuevas generaciones o sea, como que escuchar sus respuestas me parecía tan lindo, como de... completamente diferentes al refrán que uno repetiría, así de que, si sigues llorando... Te voy a dar algo para que llores. Sí, entonces de repente sigues llorando y me das un abrazo y como que güey, te rompen el corazón. Sí, por esto me parece muy importante esto de este tema de criar y sanar. Y eso, y a prueba y error, ¿no? De repente yo digo, ¿será que la prueba y error en la crianza dura la generación completa? O sea, nosotros ahorita vemos como error haber metido castigos, a la pared, o no vas a salir con tus amigos, o como ese tipo de castigos. Y fue un error, y luego de repente, yo estoy segura que cuando venga una generación más arriba, no, es que antes llorabas y te daban un abrazo, y durabas una hora llorando, y nadie te decía nada, o sea, va a haber algo que juzgue y que critique de una manera donde, ay, ¿qué creen? O sea, sí respeto, pero límite. Entonces, ¿sabes? Como... Sí, es que ahí van viendo, o sea, en base a cómo sale la generación, los problemas que vienen cuando vas a terapia, están viendo ahí como qué pasó, ¿no? La tendencia de los que vivieron crianza respetuosa tienden a ser muy sensibles, güey, eran a medio trabajo o algo. Claro, a prueba y error, pero a punta de generaciones, ¿no? Sí, no se sabe hasta después, pero como te digo, lo que sí es que varias de estas cosas, de estas formas de crianza, pues ya tienen años también, pero pues no se habían puesto a la práctica como en muchas comunidad gente, sí. A gran escala. Sí, ahorita sí, ya como que esa forma autoritaria cada vez es menos y menos gente a la que le decía. Sí, todavía muchísima gente, claro. Sí. O también sucede muchísimo, que esto me encantaría para otro episodio, porque yo que trabajo en hogares y que veo estas dinámicas, lo veo todos los días, es cuando creen que son un tipo de crianza, pero no lo son, ¿sabes? O sea, juran que son crianza respetuosa, y yo estando ahí es de que esto es permisivo, esto no es respetuoso, ¿sabes? O cuando dicen que también me pasa mucho que creen que son autoritarios,
y también son permisivos. La mayoría son permisivos, la verdad, la mayoría son permisivos. Sí, y es como esa sensación de hacerlo diferente, pero como que no soltar de cómo te criaron y luego hacer ciertos cambios, pero esos cambios no están capacitados, no están respaldados por conocimiento y herramientas como los que tú tienes. O sea, yo siento como que papás, pues escuché, pues vi un reel, pues que si llora no le diga nada, que si, ¿sabes? Como que siento que se dejan llevar más como por el tema de la onda, de lo que se escucha, el algoritmo de las redes, y tú leíste libros, ciencia, estudios, también ahí con el niño. Y volvemos a lo mismo, gracias a que pues ese es mi trabajo, ¿no? Entonces como que puedo empaparme sin tener la preocupación de todo lo que conlleva en realidad ser madre o padre. Hay ese beneficio de decir, si esa va a ser tu chamba, entonces trata de hacerla lo mejor que puedas con las herramientas que puedas. Y una mamá es como que a lo que salga, las patadas, como lo que uno va sintiendo. Y por eso como que me encantaría también hacer la invitación a los que se preparan para ser padres, que no nada más sea en el lado físico, que eso está perfecto, sino que también vayan viendo este lado de examinar su infancia, examinar la madre que quieren ser, lo bueno, lo malo, todas esas para poder cambiar el guión, si así lo desean, o si les pareció maravillosa la manera en que crecieron, pues que continúen con ese mismo formato, ¿no? Sí, totalmente. Ahorita que mencionabas el cómo tú cruzaste el portal como niñera en la reflexión y la conciencia del cuidado de una niña a tu responsabilidad recién nacida y todo, me acordé de un caso de una tía que nos compartía eso ya grande, o sea, pues grande de edad en el sentido de que no tan jovencita, no sé, 40 y pico, 50 años, que le tocó el cuidado de una niñita como de 3, 4 años. Y ella nos comparte como de testimonio el que le tocó a una niña que le reflejaba su personalidad de ella de niña. Entonces ella dice que no podía cuidarla sin llorar, como sin llorar de ese sentimiento de, aquí, o sea, soy niña, o sea, soy yo, como soy yo, pero no soy yo, pero ella decía, todo lo que ella hacía era yo, o sea, como, de repente, porque muy traviesa, ¿no? Y a ella le tocó mucho castigo y ser muy, como que era muy inquieta, muy traviesa, muy exploradora, entonces subía a los árboles y entonces no le gustaban los vestidos y era como machotona, decimos en México, como una niña así rebelde. Y ella nos contaba que la veía y cuando quería hacer algo, dice, yo también hubiera hecho eso, yo también hubiera hecho, y le tocaba cuidarla. Entonces, lo que ella sanó en su niña, y dice que un trabajo de 10 años de terapia, por eso yo te preguntaba qué tanto has trabajado a tu niña interior, porque ella dice, no sé, la cuidé unos 6 meses, y fueron 6 meses como si fueran 6 años de psicólogo, porque la dejé ser, cosa que no me permitieron en su tipo de crianza de su infancia. A ella era regaño y quererla comportar y sentadita y bonita y princesas y vestido y como quererla formar a una niña más femenina. Sin embargo, ella era la niña que veía bueno, entonces fue una historia súper linda en cómo sanar una infancia que sientes que no fue la más hermosa y maravillosa por el tipo de crianza, pero que te permites sanarla a través de otra niña, ¿no? El cómo me hubiera gustado que me trataran y así tratar. Y bueno, fue un caso de éxito súper especial, le cambió la vida y ella cruzó un portal en cuanto a su niña interior a través de esos cuidados. ¿Te ha pasado algo que has sentido así como de verte reflejada en ver a una niña que te recuerda a ti? Sí, la verdad que me parece a mí bastante gratificante el poder hacer esos detalles de me hubiera gustado, voy a ser el adulto que me hubiera gustado tener, ¿no? Okay. Es bastante sanador. Al principio, pues son etapas, ¿no? Siempre vas a pasar por la etapa donde apuntas con el dedo, es culpa de tal, parte del enojo, y luego poco a poco empiezas como a sanarlo. Y claro que también entiendes, ¿no? La postura de cada quien, pero sí siento que cada una de las experiencias que he tenido y me ha sido muy gratificante en ese aspecto, el poder darles una parte de mí que no sabía que existía y que he estado construyendo, ¿no? Me parece como
bastante sanador ese aspecto. Súper, sí, el reconstruirte, aprender a desaprender. Uy, y está bien pesado, está bien difícil poder cambiar el vocabulario, tus reacciones, todo. Es empezar, es como borrar. La automatización, Sí. O sea, si se cae el vaso de vidrio, ¡oh! El grito, ¿no? Intenso. Y es, a ver, ¿cómo puedo reaccionar de diferente manera? Y si llegas a reaccionar, el saber cómo repararlo, ¿no? Eso también es... Mara se enojó, se asustó. Sí, que en todo, en mis 10 años, claro que pues también muchísimas veces uno pierde la paciencia, pero como niñera no lo demuestra, ¿sabes? O sea, sabes que no son hijos ajenos. Entonces dices, no puedo demostrar esta pérdida. Es como de... ¿sabes? Como de, no. Bueno, ahí sí las mamás sí tenemos chance de echar el grito. Uno es como que no digo, me imagino que también hay casos, pero yo me la trago, ¿sabes? Como tengo que, y me ha servido eso porque he visto cuáles son los temas que me causan mayor conflicto, cuáles son, por ejemplo, triggers. Antes, que un bebé llorara era como un trigger, o que un niño estuviera llore y llore. Ahora no, o sea, puedo escuchar a un bebé llorar y no pasa nada, o sea, puedo ir manejando y va llorando el bebé y yo trato de decirle, estás cansada, tienes sueño, que ya casi llegamos, cosa que antes sería como que quiero que no esté llorando porque significa que algo está mal, pero no, es simplemente algo de comunicación, ¿no? Y siento que algo que me ha ayudado bastante, como que una ventaja que yo veo, siento que algo que me ha ayudado bastante, una ventaja que yo veo es la parte de que siento que tengo una memoria. Yo me acuerdo, desde que tengo 2 años de edad. Entonces, me acuerdo de bastantes situaciones de las reacciones, de lo que yo hacía, de lo que yo pensaba, que me han ayudado también a poner este guión que yo quiero ver en los niños. De como la historia que nos contaste de tu tía, ¿no? Que le tocó a alguien tan parecido a ella. En mi caso es como, he visto características de mí en otros niños, pero más que nada es como yo acordarme haber hecho algo parecido, ¿no? Y la reacción. Sí, como esa situación, y qué hicieron conmigo, y qué hago yo ahora. Y creo yo que la mayoría de las personas que no lo logran cambiar, tiene que ver por esta parte de, para yo reconocerlo, primero tuve que haber reconocido de mis papás. Y eso es algo que no mucha gente se atreve a hacer. Sí, los invitamos en esta charla a analizar qué recibieron de sus papás y qué cosas tan maravillosas tienen gracias a la situación que tuvieron con ellos y qué cosas toca seguir sanando y trabajando, ¿no? Sí, pienso que es un trabajo continuo, ¿no? Y que a los hijos que vienen después de uno, también a lo mejor ellos les va a tocar hacer otro trabajo. Eso no se acaba. No se acaba, pero siempre se dice que tu techo es el piso de ellos, ¿no? Y luego el techo y así se va, o sea, siempre es como siempre está para arriba. Para escalar. Sí, no en todos los casos, tristemente, es hacia arriba. Luego hay casos en los que no se logró como que sea piso el techo, pero bueno, de eso hay muchísimo que hablar, muchos episodios, se nos va terminando nuestro tiempo de siesta, los niños están a punto de despertar. Es un placer que estén aquí, que nos escuchen. Estuvo muy emotivo este episodio. Nosotros estamos con el corazón abierto, compartiéndoles mucho de nuestro testimonio, tips, consejos, con mucho corazón. Y nos encantaría que nos compartan con ustedes también sus experiencias, si lograron cruzar el portal, qué opinan de este término. Todo lo que quieran compartir con nosotros es bienvenido. Y sabemos que las siestas no duran siempre, como en el caso de ahorita. Así que cuando puedan, tómense una siesta. Y nos vemos en la próxima siesta.